Dijeron que la batería en cualquier momento podía llegar a... Con carteles de osos. Nada, hay que tener cuidado. ¿Te animás a cocinar con la puerta abierta acá? El sendero va por dentro de un árbol caído. Chicos, ¿qué se van a poner cuando lleguen a Alaska, no? ¡Salí! ¡Que hace frío! Buen día. ¿Amaneceremos con nieve el día de hoy? Vamos a ver. No, negativo. Lo que sí, llovió un montón. Si no viste el video anterior, estuvimos contando que en la zona en la que estamos habían alertas de nevadas, así que bueno, por eso teníamos por ahí la intriga de que, quién sabe, por ahí amanecíamos nevados. No hay nieve, pero hace frío, hacen unos 5 grados, así que nos vamos a abrigar bien, a terminar con los quehaceres de la mañana y vamos a ir a conocer un destino muy famoso acá en Estados Unidos. Vamos a preparar un café. Y mientras tomamos el café, voy a dar marcha a la camioneta. Porque cuando pasamos por el service en Toyota nos dijeron que la batería en cualquier momento podía llegar a empezar a pedir el cambio. Y no habíamos sentido nada hasta ayer. Así que vamos a ver cómo está la batería. Arrancó bien, o sea, igual en cualquier momento ya la vamos a tener que cambiar porque como que cuesta un poquito, pero arrancó. Vamos, Jaconeta. Haber conocido sobre el proceso del café en Colombia marcó un antes y un después en nuestra vida. Mucho café. Para los que no hayan visto esos videos, lo que contábamos es que nosotros en Argentina estábamos acostumbrados a tomar café torrado, que el café torrado es tostado, molido con azúcar, y cuando fuimos a Colombia aprendimos del proceso del café y aprendimos a preparar un buen café y toda la historia, es un antes y un después. Igual seguimos firme con nuestra cultura del mate, pero ahora nos tomamos un cafecito a la mañana para arrancar y después a media mañana preparamos el mate. Miren qué patio la Jaconeta hoy, súper tranquilo. Y la vista que teníamos para este lado, allá atrás la montaña, para allá, nos vamos ahora. Hello Liza, how do you do? I'm writing you a letter, I hope it reaches you. I know it's been a long... ¡Oh, gente! ¡Miren esa montaña! ¡Qué locura la cantidad de nieve que hay! ¡Wow! ¡Qué belleza! Y llegamos a nuestro primer parque nacional en Estados Unidos. Ayer estuve leyendo acerca de las entradas a los parques nacionales. Hay algunos que te cobran por persona y otros que te cobran por vehículo. Pero acá viene una súper recomendación para quienes estén por venir a Estados Unidos. Los costos más o menos rondan los $30. Si tienen planeado recorrer más de 3 parques, que, o sea, para eso se gastarían unos $90, les conviene comprar el pase anual. Este parque puntualmente cuesta $35 el vehículo y si es por persona, $20. $80 el último, podés entrar, la verdad. Que, o sea, obviamente que es caro $80, pero nosotros que vamos a recorrer muchos parques, termina siendo mucho más barato que otros países. Lo que iba a contar es que creía que esos $80 eran por persona y no, nosotros vamos a comprar ese pase y nos incluye a los dos, inclusive lean bien la letra chica, búsquenla para los que sean más personas. And then do you have a pass already as well? No, we want to buy the America the Beautiful for all national parks. yes, $80? for all the yes. I just like when you guys say you don't want the day pass, I know immediately you want this. Okay. And then debit or credit today? David. And will you guys like a map today as well? Yeah,
hope you guys have a good day out there. And Okay. please stay safe. Thank you. I have a question. We want to do the road. Oh, Can- so unfortunately the road is closed at the Rock, so you would have to walk to that from your giant forest museum. Okay, Also- so we have to go and then return for the same road. Yeah, if you're going up there and you're trying to go back south, you'll use the same road. But the road is open to the Yeah, north. if you to- want to go north, you can as well. Okay. Okay. Thank you. No problem. Thank you very much. ¡Yuhu! Tenemos nuestro pase anual para parques nacionales. Debo decir que le entendí la mitad de las cosas que me dijo el chico, así que Uy, tenemos mapita, tenemos todo. entendí, Yo lo entendí. que la ruta estaba abierta, Sí, una o sea, parte. lo que no está abierta es desde el museo, hay que ir caminando, no se puede ir en vehículo, entonces tenés que dejar el vehículo, ir caminando, volver, pero la ruta completa que sale por el norte está abierta. Esperemos. Che, ahora me dejó pensando con lo de las cadenas. ¿En qué momento hay que poner cadenas? Bueno, bienvenidos al primer parque nacional acá en Estados Unidos con Hakuna Matata por el mundo. Ay, me encantó la recepción, mapita, tarjetita, espectacular. Mirá, Ah, es que eso hay Para que poner pegarlo ahí. en el... En realidad se pone la tarjeta ahí y hay que colgarla en el espejo ahí. qué buena onda. When the world turns ugly, we turn inside. Try to find a good thing we can stand behind. All my friends tell me she's the one that got away, but you never left. Bueno, llegamos al primer punto turístico, el Túnel Rock. Esa piedra. Vamos a estar complicados porque no hay lugar para parar. Sí, no hay estacionamiento. Increíble el tamaño. Wow, miren la persona ahí arriba sacándose una foto, es gigante. Shooting across the sky can surely take you. Hemos hecho una parada. Miren lo que es este lugar. Este punto se llama Hospital Rock. Y miren lo que es la vista, donde tenemos la Jacuneta, las montañas nevadas, unas nubecitas ahí. Esta es un área de camping, hay un montón de mesitas, está el estacionamiento acá. Y les quiero mostrar algo que yo quedé sorprendida, ya lo había leído por internet y me quedé helada de que no me imaginé que tan pronto nos íbamos a encontrar con carteles de osos. Nosotros pasamos la noche en Three Rivers, que es bastante cerquita de esta entrada que tiene el parque, el Sequoia National Park, que el centro visitante se llama Foothills. Cuando veníamos ya por la ruta nos cruzamos un cartel como despacio, con cuidado, zona de osos. Y acá lo importante, lo que dice este cartel y lo que estuve leyendo también por internet, es que hay que cuidar, guardar la comida, digamos, porque los osos olfatean y van en busca de la comida. Nada, hay que tener cuidado. Lo que me está recordando es, ¿te acordás cuando compramos el gas en Nicaragua? Que deberíamos haber comprado el gas de oso. Bueno, vamos a desayunar. Últimamente estamos tomando un cafecito, dependiendo del día, tempranito a la mañana, y después comemos un poquito más tarde. Che, ¿y vos te animás a cocinar con la puerta abierta acá? Mira si viene un oso y te... ¿Qué estás cocinando por acá? Una pancetita, pollo salteado con pimiento, vamos a hacer unos huevos, unas almendras. Vamos a aprovechar a comer acá afuera con esta vista, de arrancar el mate, que para todos los nuevos que se van sumando, que no son de Argentina o países en los que se toma mate, para nosotros es un súper ritual, es algo cultural, en países como Uruguay, Paraguay, en el sur de Brasil, todo un ritual esto, y es una bebida que no tiene nada de malo para los que piensan que pueden llegar a hacer otras cosas. No, es la planta de la yerba mate. Y lo primero que hacemos es, ahí lo tapé con la mano para sacarle el polvo, se pone el mate a 3/4, un poquito de agua, algunos le echan un chorrito de agua fría antes y listo. Ah, qué postal este lugar.
El mate nos acompaña siempre para viajar en la ruta, para sentarse a trabajar, para charlar con amigos, para compartir con la familia, no sé, es un momento muy especial, es como, uy, qué ganas de tomarnos mates. Así que ahora vamos a disfrutar de esta rica comidita. Tenemos un poco de queso por acá, frutos secos, panceta, huevo revuelto, pollo salteado con pimientos, queso y unas rapiditas. Tengo una sola cosa acá que no me convence de estar comiendo acá afuera. Es el cartel de los osos que dice guardá la comida todo el tiempo. O sea, siento que me estoy poniendo en peligro. Vamos a estar atentos. Hemos sumado a la comida un poco más de yogur, quesito, frutos rojos. Muchas que por ahí nos han escrito, chicos, los veo muy delgados, comen muy poco. No se preocupen que estamos muy bien. Poco no comemos seguro. No, comemos lo que el cuerpo necesita. No nos quedamos con hambre, pero tampoco comemos por demás. Así que no comemos por gula. En lo que va del 2024 hemos cambiado varios hábitos. Están pasando los autos con cadena, pero no entiendo por qué tienen las cadenas. Pero claro, acá. señor, ¿por qué puso cadena acá? ¿Va a romper todo? Lo que va del 2024 hemos cambiado muchos hábitos. Igual siempre hemos comido sano, pero como que cada vez más sano. Hemos tratado de eliminar las azúcares que igualmente no consumíamos casi. Eliminar las harinas. No consumimos ni lactosa, casi nada de fructosa, casi nada de frutas, salvo algún fruto rojo. Y lo más importante es que uno se sienta sano y cómodo y a gusto con su cuerpo. Y la verdad es que me siento mucho mejor, mucho menos, o sea, como inflamada, sin ningún tipo de dolor. Así que acá andamos. Ahora se viene la lavada de platos. Aprovechamos a tirar la basura, hay un montón de cestos acá en el parque. Les voy a mostrar el tacho de basura para que no lo abran los osos. Miren, o sea, tiene tipo manija, como una puerta, entonces queda totalmente cerrado. La verdad que está hermoso el lugar, se ve mucha gente que viene a hacer picnic, a pasar el día. Hay baños, hay agua, hay para prender fuego. Qué hermoso lugar. Y miren, esto ya lo hemos visto en varios lugares. Hacían huecos en las piedras las comunidades indígenas para usar de mortero y con otra roca moler los cereales. Ahí abajo está el río, miren qué belleza. Hay un senderito que se puede bajar hasta el agua. Y ahora, ya con la panza llena, todo ordenado, todo acomodado, les vamos a mostrar un poquito del mapa que nos dieron acá, que está muy bueno. Por un lado, contarles que este es el primer parque nacional que se declaró acá en el estado de California y el segundo parque nacional de Estados Unidos. El primero fue Yellowstone, lo estaremos recorriendo en los próximos meses, vaya a saber cuándo. Este parque, el de las secuoyas, está pegadito a Kings Canyon National Park, entonces es un buen plan si uno quiere recorrer por acá cerca. Están los dos parques juntos. Acá en este mapa se ve Sequoia, Kings Canyon, y tenemos un poquito más al norte Yosemite. Mira, estamos acá repegados al estado de Nevada porque acá cerca también está el Death Valley National Park. Nosotros entramos por acá, anoche dormimos por acá en Three Rivers antes de ingresar al parque, porque en el parque no se puede pernoctar de forma gratuita, hay que pagar algún camping, que de hecho ahora en invierno no sé si están abiertos o no. Entramos por acá, pasamos por el Tunnel Rock y ahora estamos acá en Hospital Rock, que paramos a comer, y ahora vamos a hacer toda esta ruta para visitar increíbles lugares. El plan es, si la ruta lo permite, salir por acá por la parte norte y ya seguir rumbo para allá. Este General Sherman Tree es el punto más famoso que tiene este parque. Ya les vamos a estar contando por qué en los próximos minutos. Y también nos dieron como este diario con un montón de información. Hay algunas partes que tienen info en español y en inglés. Está todo detallado de dónde uno puede parar, qué lugares están habilitados, si uno quiere acampar, que se debe reservar con anticipación, $32 la noche. Y acá estábamos leyendo el tema de las cadenas. Hay 3 zonas de cadenas. Una que los vehículos sin doble tracción tienen que usar sí o sí. Otra zona en donde la tienen que usar los vehículos que no tienen tracción 4x4. Y zonas exclusivas que sí o sí, cualquier sea el tipo de vehículo,
tiene que usar cadenas, pero bueno, iremos viendo las señales y lo que nos van informando a lo largo de la ruta. Por lo pronto nosotros tenemos 4x4 y además los neumáticos que tenemos son para la nieve también. Ahora sí, ya estamos listos para seguir viaje, seguir conociendo este fabuloso parque. Bueno, miren, y acá lo dice, las cadenas pueden ser requeridas en esta ruta en cualquier momento. Cambió el paisaje, cómo está todo nevado. ¡Qué belleza! Me encanta, para mí la nieve le da un toque diferente a los paisajes. ¿Qué tal el primer parque? Estoy muy feliz. Nuestro primer parque nacional acá en Estados Unidos. Haber llegado a la nieve acá en el norte, el hemisferio norte, yo siento como que salimos del sur tapado de nieve, empezamos a subir, cruzamos el tremendo calor del Ecuador y de Centroamérica y volvimos a llegar al frío del norte que, wow, no sé, me parece re loco haber llegado a la nieve acá del norte. Acá dice 4-Drive with snow tires, ok. Nosotros, esto sería la R2, estamos Claro. ok. Solo dice que lleves cadenas, así que bueno, Wow, toda la ahí se ve gente poniendo cadenas. La verdad que no sé si en la cámara se toma magnitud del tamaño, miren lo que es eso, el tamaño de estos árboles, por favor. ¡Qué locura, gente! Estamos intentando resolver un gran misterio. Ha desaparecido el palito de la Insta360 y estamos buscando videos esta mañana. Cuando crucé a arrancar la camioneta estaba y ahora desapareció. ¿Pero cómo puede ser? Es un misterio. Esa cara de felicidad. Me pone muy feliz la nieve. Ya estamos abrigaditos, está bien frío. No logramos encontrar el palito, vamos a seguir buscando después, pues no hay manera de que se haya caído. Estaba ahí en el medio entre los dos asientos de la camioneta, pero es un gran misterio. Pero miren lo que es este lugar. Gente, miren lo que son estos árboles. Este parque se caracteriza por el tamaño de sus árboles. Uno realmente se siente diminuto. Y qué lindo es haber empezado a recorrer estos parques con nieve. Yo pensé que ya no íbamos a ver nieve cuando llegáramos para acá, para Estados Unidos, pero nos sorprendió, hay un montón de nieve. ¡Qué felicidad! Estoy muy feliz de estar acá. Miren lo que es el tamaño de ese árbol. Yo creo que es difícil, ahí fíjense hay dos personas al lado, como para que uno intente tomar magnitud del tamaño que tienen, el ancho de esos troncos. Obviamente que son altísimos, ¿no? Pero el tamaño del tronco, qué lindo ver toda la nieve acá, parece mágico. Miren lo que es esto, gente. Miren lo que es el tamaño de este árbol. Siento que me teletransporté a la pandemia en Bariloche. Estaba pensando lo mismo. Me hizo acordar de las primeras nevadas que vimos en Bariloche. Para quienes sean nuevos en el canal, nosotros arrancamos a viajar en enero del 2020. En marzo del 2020 empieza la pandemia
y estuvimos durante 9 meses en Bariloche. Se convirtió en nuestro segundo hogar. Amamos Bariloche, de hecho es uno de los lugares en el mundo en el que podríamos llegar a elegir para vivir. Disfrutamos muchísimo de la nieve, de los trekkings, de la montaña, de hacer cosas. Miren, y acá estamos haciendo este senderito, árboles gigantes y literalmente gente. No, es impresionante este lugar, por favor, qué ¡Uy, qué belleza! felicidad! Estoy muy feliz de estar acá. Para que se den una idea del tamaño que tiene este árbol. Voy a intentar abrazarlo. Yo mido 1,60 de altura más o menos. Entiendo que de brazos desde la punta de los dedos a la punta de los dedos es más o menos la misma medida del cuerpo, ¿no? La envergadura. Wow. I wanna kiss you before the sun goes down. I wanna kiss you before the sun goes down. It's what you're doing, making me feel like I'm falling. And when you're moving, I can hear my calling. There's no one else here that I see. Miren gente, este árbol 7 metros de ancho. Miren lo que es caro al lado, esta locura de árbol, por Dios. No solo que es impresionante ver los árboles que están de pie, sino miren el tamaño de este tronco del árbol caído acá. Es alto como la Jacuneta, no, más alto que la Jacuneta. Más, 7 metros, el doble. Que tiene, sí, qué locura. Estábamos leyendo acá en el cartel que este es el clima ideal para las secuoyas porque hay muchas precipitaciones, pero no hay temperaturas tan bajas, que se requiere para el crecimiento de las secuoyas. ¿Por qué me pasa a mí? Toda la nieve que cae me cae a mí. Y encima, Caro se agarró todo su impermeable, todo, y yo siempre soy cabeza dura, salí así nomás. Así que tengo toda la campera mojada y me entra toda la nieve en la capucha. ¡Ay, qué frío! Creo que nunca estuve tan contento de llegar a un museo. No saben lo lindo y calentito que está. Bueno, que está eso en el museo para darnos una idea del tamaño que tienen los árboles. La Estatua de la Libertad. Mide 73 metros de altura y acá, que es el árbol que vamos a ir a ver enseguida, el General Sherman, es el árbol más grande del mundo en cuanto a tamaño, no en altura. Miren, y atrás hay, por ejemplo, está el Titanic, para tomar magnitud del tamaño, la ballena azul, que es la ballena más grande, que como les contamos se puede ver en México, todos los elefantes ahí apilados. Qué buena comparación. Y acá dice, ¿cuán grande es grande? Dice, si todavía querés seguir imaginando el tamaño de las secuoyas, si pones el General Sherman Tree en una escala. 10 ballenas azules para equiparar el peso. 1.385 toneladas. Wow. A ver este que dice. Interpreto que si acostás el árbol en un campo de fútbol, wow. Alcanzaría hasta la línea de gol. La línea en 9 yardas tiene 84 metros. Si creciera en la autopista de Los Ángeles, ¡qué locura! Bloquearía 3 carriles porque tiene un diámetro de 11 metros. Y acá hay una secuoya donde uno puede ingresar, a ver, no sé cómo se va a ver esto de luz, pero es enorme, o sea, es como para que uno pueda tomar dimensión del tamaño que tienen adentro las secuoyas. La vista, lo calentito que está acá. Y algo que me pareció muy curioso de las secuoyas
es que cuando uno piensa en un bosque, piensa en que no hay que hacer fuego y que por favor seamos conscientes de eso. Esto lo digo porque todos los años hay fuegos en nuestra Patagonia querida, cuidémoslas, no hagamos incendios donde no está permitido. Bueno, acá tampoco está permitido, digamos, hay lugares destinados para que si uno quiere hacer un asado, por ejemplo, donde estábamos desayunando hoy, habían unas parrillas, pero acá las secuoyas necesitan del fuego, que se hacen, son de manera controlada, para que sigan creciendo. Durante muchísimos años, con la intención de proteger todo este lugar, no se permitían los fuegos y veían que como que no había más crecimiento de las secuoyas. Y hoy en día, bueno, acá está toda la explicación de cómo el fuego va ayudando y es necesario para que las plantas se oxigenen y crezcan más secuoyas. Y salimos del museo y es tremendo lo que está nevando. ¿Te imaginabas que tan pronto nos íbamos a encontrar con la verdad que nieve? no, pensar que estábamos en la playa hace 2 días, tremendo cómo cambió el clima y me sorprende que no estamos tan alto, o sea, no estamos ni a los 2000 metros de altura y ya cambió muchísimo el clima, es impresionante. Chicos, ¿qué se van a poner cuando lleguen a Alaska, no? Ya sacamos Vamos a llegar en verano. campera, sacamos guantes, pero bueno, sí. Todo indica que debería empezar a hacer menos frío a medida que vaya arrancando el veranito por acá. Pero ahora está recontra frío todavía. Fue muy loco que nosotros cuando estábamos ahí en Centroamérica, mucho calor, mucha humedad, estábamos con temperaturas de, no sé, 45 grados. Llegamos a Argentina y nos fuimos a Buenos Aires con mi familia de Mendoza, que Mendoza es súper seco el clima. Y cuando llegamos a Buenos Aires, ellos la estaban pasando muy mal con la humedad. Y nosotros, que veníamos acostumbrados del calor y humedad de Centroamérica, cuando llegamos a Buenos Aires dijimos, esto no es nada. Y nos pasó a la inversa. El cuerpo se acostumbró tanto a las bajas temperaturas cuando estábamos en el Aconcagua, que llegamos a estar 30 grados bajo cero, que cuando volvimos a la ciudad hacía, no sé, como 25 grados, 27 o 30 por ahí, y no dábamos más del calor, sentíamos que nos estábamos prendiendo fuego, porque claro, el cuerpo se va acostumbrando, el cuerpo se va habituando a las temperaturas en las que está durante un lapso, ¿no? Así que ahora que veníamos con el cuerpo acostumbrado a otros climas, que de día, si bien en la noche estaba fresco, en el día teníamos unos 20 y pico de grados, manga corta y demás. Acá se siente la diferencia. Así que es mejor abrigarse lo que a uno le haga falta para no pasar frío, no enfermarse, que hay mucho por seguir recorriendo. Ya estamos haciendo el sendero que nos va a llevar al Sherman Tree. Son unos 700 metros de caminata. Y con ustedes el árbol más grande del mundo. ¡Wow! Qué locura el tamaño que tiene, la altura. Bueno, como estábamos viendo en el museo, tiene 83 metros de alto. Impresionante. A diferencia de los otros que estábamos viendo antes, en el sendero que hicimos de Big Trees, acá no se puede llegar. O sea, si te quieres sacar una foto, es de lejitos, no puedes tocarlo. Pero es increíble el tamaño que tiene. Igual el entorno también es tremendo. Miren lo que es el bosque de pinos nevados y las secuoyas en el medio, que no son grandes como el Sherman, pero son gigantes. Miren lo que es. Y encima está todo recién nevado. Esta nevada es o de hoy o ayer, porque está bien fresco. Qué locura de lugar. Gente, este árbol es una locura. Miren, tiene 31 metros de circunferencia y 11 metros de diámetro. Y tiene un peso que entré a chequearlo porque digo, ¿será 1 tonelada? No,
1.385 toneladas de peso. ¡Qué locura! Y en volumen es el árbol más grande del mundo, 1.487 metros cúbicos. ¡Qué locura! De hecho, cuando estábamos en el museo, que estábamos leyendo que el peso del árbol equipara a 10 ballenas azules, lo chequeamos para ver si no estábamos diciendo mal el peso. Y no, cada ballena azul pesa aproximadamente 100 toneladas. Así que es impresionante lo que pesa. Y hay una tablita acá que compara cuáles son todos los récords que alcanza este árbol. Es el más grande en volumen y en peso. No es ni el más ancho, ni el más alto, ni tampoco el más viejo. El más viejo tiene 3.200 años y acá General Sherman tiene 2.200 años de antigüedad. Así que miren esta joyita que les estamos mostrando en Hakuna Matata por el mundo. Ya estamos de regreso a la Hakuneta y miren lo que es la altura de la nieve, lo que ha estado nevando estos días. Hay por lo menos 1,5 metros de nieve. ¡Qué locura! Miren qué postal de la Hakuneta ahí. Ya estamos de nuevo en la ruta porque hacía un frío que no les explico. Nosotros hicimos acá la parada a comer, después hicimos la parada acá en Giant Forest Museum, que estuvimos recorriendo, haciendo ese sendero, y seguimos hasta el General Sherman Tree. Hay otro punto acá que se los contamos para que lo tengan en cuenta. En estos momentos no está habilitada esa ruta por la temporada, que es la Crescent Meadow, que se llega hasta Tunnel Log, que es una postal muy icónica. Vamos a dejarle una fotito acá, que uno puede ir ahí y pasar con su vehículo debajo de ese árbol. Bueno, ahora estaba cerrado. Y una opción era regresarse por la misma carretera que se llama General's Highway, o bien, como estamos haciendo nosotros desde General Sherman Tree, encaramos rumbo hacia el norte. Fíjense que acá ya tenemos el otro parque, el Kings Canyon National Park, y el plan es llegar hasta acá, al General Grand Tree. Y nos queda 1 hora de viaje para hacer 25 kilómetros y la ruta no nos deja de sorprender. Los paisajes, de a ratitos hay como una pequeña nievecita. Estamos felices de estar recorriendo este parque divino. Más espesa la neblina, está entre lloviznando y cayendo una nevisca muy finita. Bienvenidos a la aventura en Estados Unidos, hakuneros. La verdad que el día de hoy ha sido una sorpresa total. Nos encontramos con un cartel en español. Para descansar el cerebro un ratito. Hemos llegado... Ah, mira, y está en braille también. Cómo me gusta cuando están los carteles así. Ay, qué bueno. Porque acá vos vas tocando. Acá vos vas tocando para saber por dónde va el sendero. Bueno, vamos a hacer el último sendero del día, el del árbol General Grant. Me llamó la atención esto. Miren, acá hay guías que cuestan $1.50. Bueno, está vacío. Este lugar está muy copado porque hay muchas secuoyas. Mirá, ahí hay 1, 2, 3, 4, 5, como 6 gigantes una al lado de la otra, y acá también es como que hay muchos juntos. ¿Qué encontraste acá? El sendero va por dentro de un árbol caído. Dice que no se puede trepar, pero se puede cruzar por ahí. ¡Wow! ¡Qué gran día el de hoy! Ahora que patina.
Ah, es impresionante el tamaño que tienen estos árboles, por favor. Qué linda es la naturaleza. Y hemos llegado al General Grant. Miren el tamaño que tiene, pero la particularidad de este árbol, de esta secuoya, es que es la más ancha. Tiene 12 metros de ancho y miren, tapado de nieve. ¡Qué paraíso, Dios! Me parece una locura el día de hoy que hemos vivido. Ha sido increíble ver este espectáculo de la naturaleza, estos árboles gigantescos, tan milenarios, el tamaño que tienen, la nieve, que no nos imaginábamos encontrarnos tanta cantidad. Nada, estamos muy felices de todo lo que estamos viviendo y gracias a todos ustedes que nos están acompañando en esta loca vida que llevamos de 4 años de ir viajando. Nos está agarrando la nieve ahora y esta nieve acá está fresca. ¡Salí! ¡Que hace frío! Damos por concluidos. ¿Para dónde salimos, che? ¿Para allá? No, para... Ay, no sé, para. Estamos dejando el parque. Les quería contar que todo lo último que estuvimos haciendo y el General Grant, todo eso pertenece al Kings Canyon. Como les contábamos al principio, a lo largo de uno estar recorriendo el parque es recorrer los dos en el mismo día, pero ha sido un día increíble en el Sequoia National Park y en el Kings Canyon National Park. Estoy molido de cansado de esos días que uno se va a dormir y dice vale la pena estar vivo. Pucha que lo hemos disfrutado. Espectacular el día de hoy. Ahora ya fuera del parque estamos en la tarea de buscar algún lugar para dormir. Como les contábamos al comienzo, en el parque hay sitios permitidos para acampar dependiendo la temporada del año, pero sí o sí se debe reservar con anticipación. Eso no lo sabíamos, así que nos perdimos de esa parte y además no hay señal de celular en el parque, así que ahora vamos a buscar algún lugar afuera para pasar la noche de hoy. Y ya tenemos lugarcito para pasar la noche de hoy. Miren lo que es la vista. ¡Wow! ¡Qué atardecer nos espera para terminar un increíble día! Vamos a cerrar porque está frío. Hemos prendido la caldera porque está bien frío. Pero ¡qué lujo esta casita!, ¿no? miren cómo da esa luz del atardecer. Gracias, mi amor. Vamos a disfrutar de un rico cafecito mientras trabajamos con esta hermosa puesta de sol que no se aprecia tanto por el vidrio ahí, pero bueno, un placer. I wake up from the sunshine on my face, so dehydrated, don't know what. Y hoy ha sido un día vivido, pero bien vivido. Estamos molidos. Vamos a comer una rica cena que preparó Santi. Miren lo que es este platazo: tarta de espinaca, quinoa, huevo duro, champiñones, brócoli con quesito. Ver una serie y nos vamos a descansar. Día eterno, pero de los que recordaremos porque fue un día hermoso. Esperamos que les haya gustado el parque. Si todavía no lo hiciste, suscríbete a este canal y nos vemos en un próximo video de Hakuna Matata. Vamos a probar de darle marcha. No, arranca. ¿Qué vas a hacer acá? Negativo. Vamos a tener que ir a Toyota.